su espacio Conversemos, un espacio realizado por y desde el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social e instituciones afines CIPROS y MECA, un espacio en el cual tocamos temas en salud, temas en derechos, temas sindicales, ese montón de temas que nosotros sabemos que ustedes están pendientes para educarse e informarse aquí con los profesionales que nosotros traemos. Y también les sugerimos que a través de nuestro Facebook, Conversemos CIPROS y MECA, ustedes nos hagan llegar también cuáles son los temas que le interesan saber y nosotros aquí conversaremos un ratito sobre estos temas. De parte de CIPROS y MECA hay una preocupación muy grande con relación a un tema que hoy nos presenta la doctora Karina Vargas Lepe, psiquiatra del Hospital Nacional Psiquiátrico. ¿Y cuál es este tema? La salud mental en Costa Rica y las necesidades que hay al respecto. ¿Y por qué decimos que de parte de CIPROS y MECA hay una preocupación grande? Porque CIPROS y MECA es un sindicato que se preocupa por las necesidades de los usuarios de los servicios de salud. Y este es un tema que, como vemos en las noticias del diario Vivir, hay preocupación por cómo se está comportando la comunidad en sí costarricense. Y por eso en esta oportunidad la doctora Vargas nos va a referir al tema y vamos a hablar de ciertas necesidades, de ciertas problemáticas que se están dando y qué podemos hacer al respecto todos en conjuntos para mejorar esta situación que se está dando en nuestro país. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros en este ratito en el programa Conversemos. Bueno, muchas gracias, mucho gusto y también les agradezco la oportunidad de estar acá para poder compartir un poco un tema que para mí es muy cercano al corazón y por eso es que nos entregamos todos, ¿verdad? Sí, vivir. Claro que sí, doctora. Cuéntenos un poquito desde el punto de vista social, ¿verdad? Llamémoslo desde el punto de vista social, ¿qué es la psiquiatría? Bueno, eso puede ser una respuesta muy larga, pero tratemos tal vez de condensar todo lo que implica psiquiatría. La gente piensa que un psiquiatra más o menos es el que indica, ¿verdad?, dar la manzalocos, ¿verdad? Sí. Para nosotros eso es una palabra poco menos que ofensiva, si acaso, porque la locura al final de cuentas va a ser una construcción social y eso para cada cultura va a ser diferente. Entonces, ¿qué es la psiquiatría? Es una ciencia, una rama de la medicina. En Costa Rica ya definido como una de las 5 especialidades principales de medicina que lidia principalmente con problemas no solamente emocionales, sino de la forma de poder desarrollar un pensamiento elocuente y también de la conducta. Entonces tenemos una gama muy amplia de enfermedades ahí en medio y va desde alguien muy pequeño hasta las personas más grandes y tiene mucha relación con la medicina porque existen muchas enfermedades médicas generales que tienen relación directa con psiquiatría. Pero más allá de ser simplemente personas que escriben una receta y dan una pastilla, nos tenemos que preocupar por la función integral de la persona, ¿verdad? No va a funcionar para nada una persona si solamente le doy una pastilla, una pastilla, una pastilla, si no encuentro de dónde viene esa raíz. Y entonces yo necesito poder hacer la prevención de que no se me vaya a desarrollar la enfermedad, porque, bueno, no sé si saben, para el año 2025 se ha establecido por la OMS que muy probablemente la depresión sea la primera causa de morbilidad a nivel mundial. Ya en Costa Rica, en la zona central-sur, tienen estadísticas que es la tercera causa de incapacidad en nuestro país. En el año 2013 es esta estadística. Y entonces yo necesito prevenir que esto me suceda, claro. Pero una vez que me suceda necesito poderlo detectar y al detectarlo necesito abordarlo, darle un control, pero además poder permitirle que esa persona se rehabilite y pueda regresar a funcionar en la sociedad. Estamos hablando de una enfermedad sumamente común, depresión, que para cualquiera es, ¿verdad? Como, te deprimiste, no, falta de Dios, ¿verdad? Hay muchas ideas ahí relacionadas que no necesariamente están ligadas con la verdad social y biológica de esa persona. Eso por un lado, pero por otro lado, las personas que llegan a desarrollar una depresión severa llegan a tener un deterioro importante. Hay síntomas que uno nunca se imaginaría, porque uno cree que una depresión es una tristeza muy profunda y pasajera a veces, y no es así.
Pero también tenemos el otro extremo, ¿verdad? El paciente esquizofrénico, que muy probablemente la esquizofrenia inicia a edades muy tempranas, normalmente en la adolescencia en los hombres, las mujeres un poco más adelante, pero entonces puede desarrollar en muchos de los casos un deterioro funcional muy importante, porque entonces la gente primero les da miedo y entonces se le alejan, no les dan oportunidades de trabajo, el lugar donde viven, si no tienen una familia que les dé apoyo, entonces probablemente no va a tener las mejores condiciones de higiene, la educación no sabemos si habrá logrado educarse más allá, y entonces nadie se le acerca, entonces probablemente no se le detecta, lo tratan mal, a la distancia, no se le dan oportunidades de empleo. ¿Cómo va a salir esa persona adelante? Entonces yo necesito, como profesional en el área, poder tener un equipo de trabajo con el cual poder abordar estos casos y darles una oportunidad de salir adelante, porque al final de cuentas tienen la capacidad y la probabilidad de poder desarrollar alguna tarea que ayude en el desarrollo de la sociedad, al final de cuentas. ¿Qué modelo puede ser el indicado para poder llevar a cabo esta tan importante labor? Bueno, según un estudio de los últimos 3 años que hizo la auditoría, si no me equivoco, de la Caja Costarricense del Seguro Social, incluso salió publicado en La Nación en ese momento, llegaba a la conclusión que el desarrollo ideal sería un estilo del Hospital Tonifacio en Limón. El psiquiatra de allá tiene años de trabajar allá, pero es una de las personas que en este país ha dedicado su vida a la salud mental y por lo tanto ha logrado desarrollar un equipo, ¿verdad? Un equipo que todos están enfocados a poder hacer este desarrollo en cuanto a poder detectar, ¿verdad? Diagnosticar, tratar y rehabilitar. Entonces él tiene a sus psicólogas clínicas, tiene a sus trabajadores sociales dedicadas al área de salud mental, tiene su equipo de enfermería enfocado en salud mental, porque enfermería también puede especializarse en esta área, y tiene sus camas de hospitalización. Es un área sumamente resolutiva, él es muy devoto a su trabajo y ha logrado desarrollar esto. No se ha logrado ese desarrollo en el resto de áreas de la misma manera. Y se vuelve preocupante, porque entonces, veamos, históricamente Costa Rica se empieza a desarrollar en el centro de Costa Rica, ¿verdad? Cartago, luego pasa a San José, y en algún momento los límites más o menos eran entre Turrialba y La Garita. Entonces, en este momento tenemos entre un 55 y 60% viviendo en esa área, y afuera tenemos todo el resto. Entonces, sí, uno desearía que en cada área ojalá haya todo un equipo de salud mental, psicólogo clínico, trabajador social, enfermería de salud mental, el psiquiatra, las camas de hospitalización y demás. En ese momento no existe. ¿Solo el hospital Tonifacio lo maneja de esa manera? Honestamente, no tengo los números exactos. Okay. Sé que Liberia tiene su equipo con sus 2 psiquiatras, sé que San Carlos, Hospital San Carlos trabaja muy bien también, pero Limón es uno solo, ¿verdad? Sí. Él ha logrado maximizar esos recursos, mientras que en Liberia usted tiene 2 psiquiatras y en San Carlos en este momento tiene 4 psiquiatras. Entonces, esa maximización de recursos no la tiene. Tengo entendido que en otros hospitales usted tiene solo al psiquiatra y no le tiene ese conjunto, lo cual convierte la consulta en algo que le llaman una puerta giratoria. Entonces, la ve usted hoy y digo, está compensada, bueno, la voy a ver en 6 meses. Y entonces ya tengo la agenda llena de todos estos pacientes que vi hoy para dentro de 6 meses, y para poder meter a alguien más, entonces necesito una lista para 7 meses y entonces ir atrasando cada vez más a las personas que estoy viendo. Si yo permito que el primer nivel y el segundo nivel me ayuden, o si yo soy un segundo nivel, me puedo basar en los EVAIS, que sería el primer nivel, para que ellos me estén dando el seguimiento a esas personas que yo ya logré compensar, y tengo una trabajadora social que coopera con el trabajador social del primer nivel, o tengo una psicóloga que me contiene a esas personas que no pueden ser contenidas en un primer nivel, yo voy a tener una capacidad resolutiva mucho mayor. Probablemente mis listas de espera puedan disminuir y entonces pueda, de manera bastante exitosa, no solamente para la economía de la caja y las listas de esperas y demás, sino
en general para el paciente, ¿verdad? Porque el paciente se va a beneficiar si no tiene que estar yendo cada 8 meses al psiquiatra. Entonces puede ser que pase casi que un año sin ver al psiquiatra, y si se descompensó, llega al servicio de emergencias, donde en los hospitales regionales no va a haber un psiquiatra en disponibilidad en la mayoría de ellos, y por lo tanto lo van a mandar en una ambulancia y lo van a referir al tercer nivel para internarlo, ¿verdad? Y entonces se acabó. Se acabó, exactamente. Y en este momento en el hospital psiquiátrico se tiene la mitad de las camas de pacientes agudos para lo que es la zona central, Cartago, Heredia, San José, y principalmente, y la otra mitad para todo el resto de las provincias, ¿verdad? Entonces usted le dice, ¿cuál es la demanda a nivel central? Exactamente. Y eso me llama mucho la atención, doctora, porque justo el pasado 8 de octubre tuvimos con nosotros a la doctora María del Rocío Sáenz, la presidenta ejecutiva de la Caja, y hablábamos con relación a la necesidad de especialistas. Y ella decía de que en estos 4 años uno de los flancos de batalla de la Caja es precisamente contar con especialistas. Entonces, vamos a pasarle el comercial, por decirlo de alguna manera, la necesidad que hay de contar con especialistas de salud mental en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué considera usted que es tan importante el tener todo este equipo? Porque no es solo tener el psiquiatra, no es solo tener el psicólogo clínico, es tener un equipo, como nos mencionaba usted. Se lo respondo con un ejemplo. El cantón más grande de Costa Rica sería poblacionalmente el cantón de Desamparados. En este momento el cantón de Desamparados tiene más o menos 500,000 de habitantes. Muy grande, sí, ¿verdad? Muy grande. Tiene psiquiatra y medio. Para 500,000 de habitantes. ¿Qué significa psiquiatra y medio? Que hay una psiquiatra fija y una psiquiatra medio tiempo. Y ese fue el equipo de salud mental. Porque las psicólogas que están en esa clínica atienden directamente a un EVAIS. No son psicólogos clínicos, ni pertenecen al equipo de salud mental. No hay trabajadores sociales 100% destacados, digamos, o dedicados a ese equipo de salud mental. Y mucho menos enfermeros de salud mental que estén únicamente en eso. Entonces, la doctora que está ahí tiene que hacer, al final de cuentas, de tripas chorizo para tratar de dar algún grado de contención. Pero es que la relación de 1 contra 500,000 o 1,5 contra 500,000 es abrumadora, y se vuelve prácticamente imposible. Algo muy parecido pasa con la clínica Solón Núñez, que ve a Tillo y a La Güerita, ¿verdad? Donde también hay cualquier cantidad de personas. Por algo los políticos en campañas electorales siempre visitan esos lugares, ¿verdad? Entonces solo por ahí ya tenemos otro ejemplito de la cantidad de personas adscritas a esos cantones. Sí, entonces veamos qué es lo que estamos haciendo en este momento: apagando fuegos, apagando fuego una y otra vez, y cada vez que alguien ve un incendio y sale corriendo a ver cómo lo apaga. Y apagar fuegos implica valoraciones en emergencias del Hospital Nacional Psiquiátrico, que día que pasa es día que más pacientes llegan referidos o solos, ¿verdad?, sin ninguna referencia. Hay mayor número de hospitalizaciones complicadas, digamos, o prolongadas, y se vuelve una situación muy difícil de manejar, porque llega un momento en que hay tanta demanda de servicios, pero tampoco existe una capacidad física instalada. Y no es, ¿verdad?, la solución, abramos un montón de camas más. Sí, porque ¿de qué nos sirve abrir un montón de camas si no hay quien atienda? Si no hay quien dé ese soporte profesional para estas personas que tienen una necesidad. Pero más allá de eso, yo preferiría evitar que se dé la enfermedad o que se dé la descompensación antes de tener que tratarla, ¿verdad? Entonces, si yo fortalezco mi segundo nivel, ¿verdad? En el caso de San José, que es muy particular, ¿verdad?, que tenemos los 2 hospitales nacionales, que tenemos los 3 hospitales clase A y demás,
Igual tenemos una alta cantidad de pacientes que no están pudiendo ser contenidos en las clínicas porque no hay una capacidad instalada suficiente y por lo tanto se nos llegan a descompensar y tienen que ser internados. Pero ¿cuál es la diferencia? No sé, una consulta médica, sea privada o sea en la caja, va a ser mucho más barato a que usted tenga un paciente internado un mes o más tiempo. Sin importar dónde sea el internamiento, sea en un hospital de la caja o sea en un hospital privado. ¿Verdad? La diferencia va a ser abismal. Si usted logra mantener a ese paciente además compensado y que por lo menos, por ejemplo, pueda ayudar en las labores del hogar, ya por lo menos es una persona que no tiene que detener a la policía porque se puso agresivo o que no está en su casa encerrado y lo despiden del trabajo porque se sentía tan mal que ni siquiera podía salir de la casa, o que se intenta hacer daño y empieza a engrosar las estadísticas nacionales de intentos de suicidio, gestos y demás, ¿verdad? Es una persona que de alguna forma está ayudando en el desarrollo de la sociedad costarricense y no una persona que más bien está buscando más ayuda que pudo haber sido, veamos, suministrada en el momento necesario, en la dosis necesaria, sin que tuviera que ser llevado hasta un internamiento. Un internamiento en prácticamente cualquier enfermedad va a implicar que hubo un quebranto de salud tan importante que requirió a esa persona ser sacada de la sociedad, de su núcleo y demás, para poder, ¿verdad?, como hacerle el RITEV y toda la revisión en el taller, para poderlo devolver. Doctora, ¿y cuáles son esos elementos, esos factores por los cuales las personas acuden más frecuentemente o por una crisis o por un control a un medio de salud? De salud mental? ¿A qué me refiero con esto? Que usted decía que tenemos que prevenir esto. Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades, por llamarlas de un modo, por los cuales las personas están yendo más frecuentemente a visitarlos a ustedes en salud mental? Veamos, mi mayor experiencia es en emergencias del Hospital Nacional Psiquiátrico. De hecho, es donde uno pasa la mayoría del tiempo de la residencia. Sí. Tendría que decir que es variable. ¿Por qué? Porque nosotros somos el Centro Nacional de Referencia de Pacientes que están fuera del contacto con la realidad y agresivos. Y para nosotros es algo de un manejo de día a día y nos queda relativamente fácil, ¿verdad? Sabemos hacerlo y lo hacemos bien. Entonces ahí habría un pequeño sesgo en cuanto al Hospital Nacional Psiquiátrico. Pero dejando de lado a aquellas personas fuera del contacto con la realidad, existe un alto porcentaje de dos situaciones. Aquellos que tienen problemas ansiosos y no se dan cuenta de qué es, ¿verdad? Esto de que tienen una sensación de que me voy a morir y necesito salir corriendo y no sé qué hacer y no entienden por qué, o que sienten que se van a volver inminentemente locos. Y son casi siempre trastornos ansiosos y eso es lo que uno normalmente se va a encontrar más en la calle. Lo otro tienden a ser situaciones de crisis que pueden estar relacionadas con que tienen algún tipo de problema laboral, económico, familiar y demás. Entonces la persona llega en un estado de una tristeza extrema, ¿verdad?, de que no tiene mayor deseo de seguir adelante, que puede que haya pensado no en hacerse daño o incluso lo haya intentado, y nosotros tenemos que entonces lidiar con, bueno, veamos, ¿qué hay que hacer? Es tan inminente el problema que no se va a poder contener y en la casa se puede hacer daño, o tiene una red de apoyo, ¿verdad? No sé, está casado, vive con los papás, tiene los hermanos a la par, ¿verdad? Hay alguien más que pueda ayudarle a salir adelante. ¿Por qué? Porque, como hablábamos antes, cuando se da un internamiento es lo último que deseamos. Sí. Eso implica como un corte en la historia de esa persona. Fue internado, se fue internado, no sé, en Calderón Guardia, en el San Juan, o, ¿verdad?, en el México. Puede ser cualquier cosa, desde una apendicitis hasta que se fracturó algo y demás. Pero usted fue internado en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Hay un choque. Sí, hay como un sello en su historia, ¿verdad? Sí. De ahí en adelante puede ser llamado de loco a cualquier otra cosa. Correcto.
Y ese estigma que se le pega como si fuera una segunda piel a nuestros pacientes se vuelve muy difícil de quitar. Entonces, ¿por qué yo de gratis le voy a dar a un paciente que podríamos intentar que mejore estando afuera ese estigma? No es necesario. En parte es responsabilidad, ¿verdad?, de este equipo ideal en salud mental que pueda ayudarnos a todos a cambiar esa forma de pensar en Costa Rica y también en otros países alrededor del mundo, pero bueno, estamos en nuestra situación local, de que el hecho de que actúe diferente no quiere decir que sea, no sé, un leproso, pero esa es más o menos la forma en la que la gente actúa. Algo que me llama a mí mucho la atención, doctora, es que en nuestro país, como decía usted, hablando desde el punto de vista local, nos vamos mucho a modas o a situaciones que manejan, como nosotros mencionamos en la jerga periodística, los medios masivos o la agenda setting, ¿verdad? Entonces, no hace muchos meses se tuvo la pérdida del actor Robin Williams. Y mucha gente comentaba en redes sociales cómo una persona tan famosa, con tanto dinero, podía sentir depresión, si lo tenía todo, pero por lo visto como que nunca se le abordó a él como tenía que ser. Ahora, pasando a la realidad, a nuestra sociedad, podríamos utilizar este tipo de ejemplos para decirle a las personas que si alguien en el que nosotros etiquetamos que es feliz solo porque hace cine, porque tiene dinero, porque tiene fama, o sea, entonces debemos nosotros ponerlo en la camiseta y decir, colaboremos en nuestro país para que se haga una medicina preventiva, que es lo que hemos venido hablando nosotros aquí en el programa, lo que es la medicina preventiva. Entonces, ya para finalizar, doctora, tal vez usted nos colabore un poco en ese aspecto, dar un mensaje general, no solo a la institución de la Caja, sino a nosotros también como usuarios que somos del servicio. Bueno, entonces tal vez en ese aspecto parafrasearé algo que leí el día de hoy de la misma presidenta de la Caja, que hablaba que en Costa Rica hemos abandonado una tarea vital que al final de cuentas es el autocuidado, que es nuestra responsabilidad. Sí. ¿Dónde va a empezar en general la prevención de prácticamente todas las enfermedades que nos atacan hoy en día de manera importante? Desde las enfermedades cardiovasculares hasta la enfermedad mental, hablemos si quieren de depresión o trastornos ansiosos, y llegando al extremo, por ejemplo, de las adicciones o incluso de los accidentes de tránsito que están matando a la mayoría de las personas adultas jóvenes. Es una prevención, implica cambios en el estilo de vida, implica que no sea únicamente el 13% de la población que consuma frutas y vegetales frescos a diario, ¿verdad? O sea, hay un 87.7% de la población que no se digna consumir vegetales y frutas, aunque seamos un país productor. Implica que haya más del 15%, me parece que fue que leí, de personas que hagan actividad física regularmente. Pero eso no solamente alimenta su corazón, alimenta su espíritu, ¿verdad? Alimenta su alma. Un ejemplo que yo le doy mucho a los pacientes que veo es, veamos, usted va a trabajar, todos los días va a trabajar, se carga de presión, tiene responsabilidades, tiene que llegar a la casa, tiene que limpiar, tiene que buscar qué comer, tiene que cocinarlo, tiene que lavar la ropa, plancharla, acostarse a dormir y al día siguiente repetir lo mismo. Después de un tiempo usted va, ay sí, pero tengo que hacer esto, y entonces va aumentando las responsabilidades, tiene que ir a pagar cuentas, y a veces uno se quiere dar un lujito y entonces tiene que empezar a ver cómo estira el dinero, y en el trabajo puede ser que tenga un problema con algún compañero, y alguien en la familia también da algún problema, y uno va cargando, ¿verdad?, todo esto como si fuera llevando el peso del mundo encima. Pero también es lo mismo como si usted fuera una olla de presión, la ponen a fuego máximo y nadie se digna en ningún momento a levantarle la válvula de escape. El poder hacer algún tipo de actividad recreativa, llámela ejercicio, yoga, meditación, artes de algún tipo, tocar música y demás. Deportes. Exacto. Le permite a usted levantar esa válvula de escape y poder ir descargando esa sobrecarga que el día a día a todos nos da. Y hay personas que tienen
la susceptibilidad genética, llamemos, de no poder manejar eso. Entonces, mi mayor consejo es, cuídese, quiérase, y si conoce a alguien más que no está logrando llevarlo adelante, ayude a que aprenda a cuidarse. Si todos vamos haciendo, digamos, esa cadena de apoyo en el cual nos cuidamos unos a otros y tratamos de buscar la solución para poder mantenernos sanos, es mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y quiero de parte de acá de Conversemos enviarle un abrazo enorme al doctor Gilberto Reed, que él es el psiquiatra del Hospital Tony Facio, que hace una excelente labor, como lo mencionábamos ahora, ¿verdad?, desde el punto de vista de salud mental, y quien también es presidente de la filial de Ciprosimeca allá en el hospital, y como presidente de la filial también hace una excelente labor. Así que vemos que desde el punto de vista profesional siempre está buscando el beneficio de las personas que las rodean. Así que, doctor, un abrazo enorme para usted y ojalá que ese modelo se siga copiando, como decía usted, doctora, en los demás centros de atención aquí a nivel del país. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita en una semana y que el tiempo es nuestro y lo utilizamos conversando. Nos vemos. Hasta luego.